Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 6 de Economía y Finanzas para el grado 10º. La asignatura de Economía y Finanzas del área de Matemáticas, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Continuamos con la sublimación de la economía, tema de la clase que es las ramas de la economía. Las ramas de la economía. ¿Cuáles son las principales ramas de la economía? Hablemos de la microeconomía. Es la rama de la economía que se encarga de estudiar las acciones de los individuos en un mercado determinado. ¿Sí? Y está la macroeconomía en sus diferentes ramas o subramas, que es la economía internacional, la economía financiera, la economía de la salud, la economía de la educación, la economía agraria y la economía ecológica. ¿Cuáles son las dos grandes ramas de la economía? Fíjense, la economía o la ciencia económica puede dividirse en dos grandes ramas. Primero, en la rama de la economía positiva, y luego la rama de la economía normativa. Pero hay que tener en cuenta que existen unas ramas a nivel internacional. O sea, ¿cuáles son las dos ramas de la economía internacional? Pues fíjense. Habitualmente se divide en dos grandes partes: el comercio internacional y las finanzas internacionales. En la primera, que es el comercio internacional, pone el acento en las transacciones reales, mientras que la segunda, que es la de finanzas internacionales, se centra en los aspectos monetarios de las transacciones internacionales. Teniendo en cuenta sobre todo esto en estas ramas, que una de las principales es la microeconomía y la otra es la macroeconomía. Entonces tenemos que tener pendiente todas esas economías a nivel de nuestro entorno, de las empresas en Colombia, de todo, ¿sí? Y cómo se manejan prácticamente cada una de ellas. Pero tenemos que saber sobre estas ramas, cómo realmente trabajan. Vamos a centrarnos más que todo en la ciencia económica de estas ramas, ¿sí? Que es la economía positiva y la economía normativa. Entonces, fíjense, en la rama de la economía positiva es la que realmente analiza de manera objetiva los fenómenos económicos, tal como han sucedido o pueden suceder sin hacer valoraciones al respecto. Por ejemplo, no juzga si algo es bueno o malo. No se debe juzgar todo eso, si es algo bueno o es algo malo. Más que todo esta economía positiva estudia lo que es, ha sido o podría ser. La dividimos en microeconomía y macroeconomía, como habíamos hablado anteriormente. También tenemos la economía normativa, que estudia lo que debería ser, valora las situaciones y recomienda actuaciones para intentar mejorar la realidad. Se basa, por tanto, en opiniones personales de lo que es mejor o peor. Es decir, en juicios de valor, pues. Su principal exponente es la política económica. Entonces podríamos tener afirmaciones positivas y normativas. Las afirmaciones positivas describen los hechos
se pueden confirmar con datos. Es decir, podemos ir y ver si en realidad lo que dice es verdadero o falso. Mientras que las afirmaciones normativas son una recomendación de cómo deberían ser las cosas. O sea, no pueden demostrarse sin datos, ya que dependen de opiniones personales. ¿Ok? Tengan en cuenta estas dos afirmaciones, tanto positivas y normativas, para lo que vamos a hacer hoy en día. Las ramas de la economía, en lo que concierne a economía positiva, que es la que describe los datos y hechos económicos tal y como son. En la microeconomía, esta rama estudia las decisiones individuales de las familias, las empresas y el sector público, y la manera que se relacionan en los mercados. También en esa misma parte que es la economía positiva, también la macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en conjunto. Estudia, por tanto, la suma de todas las decisiones de familias, empresas y del sector público. Pero la economía normativa, que es la que estudia lo que debería ser, valorando las situaciones y recomendaciones, actuaciones o recomendando actuaciones para intentar mejorar la realidad. Esta economía normativa incluye la política económica, que es el conjunto de medidas que toma el sector público para intentar mejorar la realidad de nuestro país o de un país. Se basan en juicios de valor de cómo deberían ser las cosas. En nuestro país se aplica esta política económica. Hoy en día nuestro gran presidente está aplicando esta parte, la economía normativa. La aplica todos los días en las noticias, en todo su proceder. Y ha trabajado bastante en esta economía normativa, que incluye toda esa política económica de su gobierno. Si se dan cuenta, por ejemplo, él intenta que el sector público debe mejorar en nuestro país. Él creó la economía naranja, ¿sí o no? ¿Ah? En nuestro país trabajamos hoy en día a nivel personal, a nivel, lo que dicen, trabajo ambulante, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hizo el presidente Duque hoy en día? En esta parte se basó en todas esas y valoró todas esas situaciones, ¿ya? Para mejorar la realidad de los colombianos que no tienen hoy en día un trabajo fijo. Entonces, esos vendedores ambulantes o macroemprendedores o microemprendedores, o lo llamemos microempresarios o macroempresarios, hoy en día se acogieron a la economía naranja y están teniendo muchos beneficios y está resultando esa mejoría, ¿ya? Dios quiera que después que ya pasado un tiempo, esos juicios se den como deben, como se tiene propuesto, ¿sí o no? De que sea beneficio para todos nuestros habitantes. Y a la vez pueda todo el mundo superar, en este país se pueda superar más que todo el desempleo. Hagamos una actividad que dice la dualidad económica, sería el título de esta actividad. Indica si las siguientes afirmaciones son positivas, o sea, microeconómicas o macroeconómicas o normativas. Primero, en verano los precios de los hoteles aumentan. Segundo, se deberían subir los impuestos y con el dinero invertir más en investigación. Tercero, si una empresa vender a menor precio que sus costos, ¿tendrá pérdidas? Cuarto,
hay que subir las ayudas del paro a 3 años. Quinto, si la producción del país sube mucho, el desempleo bajará. Y sexto, los precios han subido un 3% con respecto al año anterior. De acuerdo a lo que yo dije ahora, en nuestra teoría, tanto en las afirmaciones positivas y normativas, recuerde que debe tener en cuenta que las positivas son microeconómicas y macroeconómicas. Aquí está la solución. En verano los precios de los hoteles aumentan. Eso es una economía positiva y es microeconómica. Se deberían subir los impuestos y con el dinero invertir más en investigación. Eso es una economía normativa. Si una empresa vender a menor precio que sus costos, tendrá pérdidas. Eso es una economía positiva microeconómica. Que hay que subir las ayudas del paro a 3 años. Eso es una economía normativa. Que si la producción del país sube mucho, el desempleo bajará. Eso es una economía o una dualidad económica positiva y es macroeconómica. Cuando hablo de macro es por las grandes empresas. Los precios que han subido un 3% con respecto al año anterior. Esa es una dualidad económica positiva. Y es macroeconómica también, que es a nivel de todas las empresas y de todo el país.